Hola, bienvenidos y bienvenidas a este lugar. Vamos a destinar un tiempo para introducirnos en la temática del estrés. El estrés es una experiencia humana que también compartimos con los mamíferos y que está asociada a la vida, está asociada a la lucha por la supervivencia. Es importante que podamos conocerlo, conocer cómo funciona el mecanismo del estrés y también descubrir cuáles son los recursos y herramientas que tenemos dentro de nosotros y en el ambiente en el que vivimos para poder afrontar y transitar de manera más saludable esta, esta experiencia que es el estrés. Una experiencia que vamos a continuar viviendo a lo largo de nuestra vida. El estrés no es algo que es pasajero ni es una situación aislada. Son situaciones que pasaron, pasan y que seguiremos pasando mientras estemos vivos. Vamos a detenernos por un instante a estudiar cómo nace el estrés, cómo nace el proceso del estrés, cuál es su origen. El punto de partida del estrés está en las experiencias cotidianas en las que nos encontramos con estímulos, es decir, con informaciones que llegan a nosotros y que producen un impacto. Impactos a nivel corporal, impactos emocionales, impactos en nuestros pensamientos e impactos en nuestros valores, en nuestro estilo de vida. Impactos pueden ser desde algo que pone en crisis nuestros valores o que pone en crisis nuestros sentimientos, o impactos positivos como puede ser una gran alegría por algo que acontece. Pero el estrés nos interesa ver el aspecto no saludable del estrés, es decir, todos aquellos impactos, todos aquellos estímulos e informaciones que llegan a nosotros y que de alguna manera el cerebro los interpreta como portadores de una amenaza. ¿Qué es lo que se amenaza? Se amenaza la vida, se amenaza nuestra posibilidad de estar vivos y de poder llevar adelante lo que somos y lo que queremos hacer. Por eso el estrés tiene una configuración principalmente mental. Es decir, nuestra mente interpreta que las cosas que están aconteciendo ponen en riesgo la vida. De allí la necesidad de dar una respuesta que permita salir de esa zona de riesgo. Para salir de esa zona de riesgo, nosotros configuramos toda una respuesta y esa respuesta es algo complejo, es decir, las respuestas que nosotros damos a las situaciones que detectamos como amenazas son integrales, es decir, abarcan el plano corporal, el plano mental y también el plano social. Recordemos que cuando nosotros actuamos, no actuamos solamente desde nuestra dimensión corporal o solamente desde nuestra dimensión psíquica. Estamos actuando en una profunda coordinación, en una profunda comunión de todos nuestros planos de la existencia. Entonces, en la respuesta que damos al estrés, operan todos los planos de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son esos planos? Los que hemos ya abordado en clases anteriores. Nosotros, cuando damos una respuesta al estrés, esa respuesta es fisiológica, psicológica y de comportamiento. ¿Cuál es el fin de esa respuesta? Sobrevivir. Entonces, en este caso es adaptarse y reajustarse a las presiones internas y externas a las cuales nosotros nos encontramos sometidos. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta fisiológica que permite comprender el mecanismo del estrés? A nivel fisiológico, empezamos a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Es decir, el corazón empieza a latir más intensamente y la frecuencia es alta. También aumenta la frecuencia respiratoria. Sentimos que nuestra respiración es más bien corta, agitada, es superficial. No podemos hacer respiración profunda. Aumenta la tensión muscular y también la transpiración. ¿Esto a qué se debe? A que el cuerpo, al detectar una amenaza,
configura una respuesta que es prepararse para huir o para luchar. Y eso requiere que el cuerpo esté preparado a nivel muscular y también a nivel cerebral, que haya lucidez para poder huir o luchar con plena conciencia. Y eso implica que la sangre de nuestro organismo se concentra en los músculos de nuestras extremidades, se, se concentra también en nuestra cabeza y por lo tanto lo que se afecta es el proceso digestivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que estar preparado para huir. Ahora bien, este, este volumen de energía que ponemos en acción cuando estamos en situaciones de estrés es un volumen de energía que depende de nuestra batería energética. Como bien veíamos en clases anteriores, nosotros poseemos una energía vital disponible con la cual llevamos adelante la vida. Cuando estamos en situaciones de estrés, esa energía comienza a consumirse de manera más intensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Nuestra energía disponible se va se va a ir consumiendo y corremos el riesgo de que esa energía se empiece a agotar. Cuando esa energía se agota, empezamos a sentir en el cuerpo señales de cansancio, agotamiento, dolores, todo tipo de señales que nos permiten interpretar que nuestra energía está baja. ¿Mm? Eh, y en el caso del estrés, es importante tener en cuenta que el alto consumo de estas energías, que son no solamente energías espirituales o energías emocionales, sino que son también energías bioquímicas, energías biológicas, que son las que circulan por nuestro organismo en forma de hormonas, en forma de fluidos, que son portadoras también de residuos. Todos esos residuos que están en nuestro organismo, si no los podemos eliminar, se van acumulando en el organismo y eso también propicia y potencia el proceso de la enfermedad. Por eso es importante que tengamos un conocimiento claro respecto de que el proceso del estrés nos pone en situación de alto consumo de nuestra energía vital y que esa energía vital debe ser administrada y que el proceso de estrés, una vez que se inicia, después ese proceso va a tener va a tener una finalización. Si ese proceso no finaliza, sino que se mantiene continuo en el tiempo, eso va a generar un desgaste continuo de nuestra salud. Porque el cuerpo humano, como el de muchos mamíferos, está preparado para atravesar situaciones estresantes por un tiempo acotado. Cuando ese tiempo no es acotado, sino que es cada vez mayor, entonces el cuerpo tiene que fabricar más energía, tiene que fabricar más hormonas, más fluidos, tiene que trabajar de manera recargada para poder sostener el estado de alerta, para poder sostener ese estado y esa necesidad de dar una respuesta ante algo que se ve como una amenaza. Por eso los procesos de estrés son tan desgastantes, porque cuando el estrés perdura en el tiempo, lo que lleva es a que el cuerpo se sobreexija, fabricando energía y alimentos que habitualmente no tendría que hacer. Ese desgaste es el que nos produce enfermedades psicosomáticas y que es lo que tantas veces nos angustia. Ahora nos vamos a detener a observar que las situaciones que a diario nos producen estrés son muy diferentes y que hay justamente en esas diferencias se juega el poder definir cuál es la actitud con la cual vamos a transitar y asumir esas situaciones en las que estamos inmersos. No es lo mismo pasar estrés por
una experiencia como puede ser la de mudarse de barrio, ir a una casa nueva, en un barrio nuevo, con vecinos nuevos, em, vivir en un lugar donde la gente tiene un modo de comunicarse y un modo de manejarse distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Esas son situaciones novedosas, son situaciones que nuestro cerebro las percibe como amenazantes, porque la gran incógnita es, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? ¿Voy a poder sobrevivir acá, a esto? ¿Cómo será? Y por otro lado, otras situaciones estresantes pueden ser aquellas que no controlamos. Yo no puedo controlar supónganse un caso que uno como educador está enseñando, está trabajando en un aula de clase y a raíz de un trabajo que estamos haciendo, un estudiante eh, se enoja y empieza a maltratar a sus compañeros y inclusive a nosotros mismos. Y nosotros a lo mejor no somos conscientes de qué sucedió en esa persona. Tal vez ni siquiera somos responsables de haber generado eso. A veces llevamos en nuestras clases, llevamos una propuesta de trabajo que despierta en el otro algo que es inesperado, impredecible para nosotros. El tema es que nosotros no somos los causantes de eso, pero sí es algo que tenemos que aprender a gestionarlo. ¿M? Y otras situaciones distintas que también generan estrés son las situaciones donde la vida realmente está en riesgo. Una situación donde la vida realmente está en riesgo son las que viven muchas veces bomberos, eh, agentes de policía, médicos, enfermeros, cuando están en situaciones límite, donde la vida se pone en riesgo. Haber recibido un disparo de arma de fuego o una herida de arma blanca, estar en un accidente con, con, con características muy duras, donde el cuerpo está gravemente lesionado. Eh, Esas son situaciones donde la vida está en juego, entonces el estrés es distinto. Por eso, nosotros podemos reconocer que existe lo que se llamaría el estrés absoluto, que es aquel que se produce cuando la situación en la que vivimos se pone en riesgo la vida y nuestra supervivencia, y situaciones de estrés relativo, situaciones en las cuales la vida no está en riesgo, pero nuestro cerebro las percibe y las interpreta como situaciones en las que nuestra vida está en riesgo. Entonces, un primer paso en este ejercicio de reconocer el estrés y aprender a transitar saludablemente el estrés, un primer paso es detenernos ante las señales que empezamos a detectar de estrés en nosotros y ver si lo que estamos transitando es un riesgo de vida o no, o no es un riesgo de vida. Si es un proceso de reajuste, de acomodación que tenemos que vivir, de replanteo por ahí de la actitud con la que estamos asumiendo esa situación, eso nos va a ayudar a primero a reubicarnos y a reconectar con nuestro centro, con nuestra conciencia y desde ahí evaluar cuál es el paso que vamos a dar. Ahora quisiera hacer mención acerca de algunas características que presentan los procesos de estrés en el contexto del aprendizaje y del aprendizaje en la escuela. Eh, no vamos a hacer un abordaje exhaustivo sobre la cuestión, porque hay muchísimo para hablar, pero quisiera mencionar algunas cuestiones que sí son importantes tenerlas presentes. En primer lugar, ¿qué cosas propician un proceso de estrés en el aprendizaje escolar? Un elemento es el tema del lugar, el lugar físico. Una persona que ingresa a una institución que es nueva, la institución es nueva para la vida de esa persona, aunque la institución tenga 50 años, pero para una persona es una institución nueva y como lugar nuevo eh, es percibido desde el cerebro como un lugar que no es seguro, un lugar al que hay que descubrirlo. Y por lo tanto, como no es un lugar seguro, eh, presenta cierto riesgo para la supervivencia de uno.
Por eso es tan importante que cuando nos encontramos en las instituciones educativas con personas nuevas, con personas que se incorporan a la vida de una institución, eh, brindar acompañamiento y ofrecer realmente no solamente un mensaje, sino que en las prácticas, en las acciones, toda persona nueva pueda ir sintiéndose reconocida, pueda sentirse segura en ese lugar. En la medida en que eso empieza a aparecer como seguridad, se va a propiciar la posibilidad de aprender. Otro elemento que juega mucho en las experiencias de aprendizaje escolar es el tema del ambiente humano y de las relaciones que se generan en el contexto del aprendizaje. Lo sabemos porque lo hemos vivido todos los años que hemos ido a la escuela. Encontrarnos estudiando cosas nuevas o cosas que nos resultan difíciles o que justamente no nos gustan porque conectan con lo que no nos motiva, eso también hace a que no sea fácil el aprendizaje y nos genera estrés. Pues tengo que rendir o tengo que demostrar que sé algo que a mí no me interesa, no me gusta, no me moviliza. Entonces es una presión externa que se instala sobre mí, bueno, que yo aprenda determinados conocimientos y eso es una presión. Es importante poder también ser conscientes de que todas las personas que van a estudiar en una institución, todas las personas que van a estudiar la materia que enseñemos, supónganse música, hay gente que va a estar feliz de ir a la hora de música. Hay gente que la va a padecer porque no le interesa, no le gusta. Y entonces tenemos que saber reconocer en primer lugar esa desmotivación, saber aceptar y reconocer que lo que nosotros hacemos a muchos no les gusta, para ver desde ahí qué podemos ofrecerle a esa persona y qué le podemos pedir y qué podemos esperar también. Eh, Otro elemento que también influye y realmente que es importante considerar en el tema del estrés en el aprendizaje, tiene que ver con que eh, exponernos a aprender algo que no sabemos o que no dominamos es una situación que conecta con la autoestima y con la inseguridad. Eh, Todos nos sentimos muchas veces inseguros ante lo que no sabemos o ante lo que no nos sale bien. Eso afecta nuestra autoestima. A veces hay personas que se juzgan muy severamente y se consideran que son incapaces, que nunca lo van a lograr. Y eso en realidad no es cierto. Lo que ocurre es que la persona se autoconvence de que es así. Entonces, uno como educador tiene el desafío de acompañar esos procesos de aprendizaje a donde aparece la inseguridad, a donde aparece una habilidad que necesita ser desarrollada y saber acompañar implica hacerle saber a esa persona que eso es normal y que necesita repetir, que necesita ensayar más, que necesita estudiar, que necesita tiempo y ocuparse activamente en el proceso de aprender. Y por otra parte, otro elemento que también aparece allí es el tema de la intolerancia a la frustración, la- el no saber aceptar que nos podemos equivocar, que el error es parte del aprendizaje, que el error no es una tragedia, sino que es parte necesaria del proceso de aprender y que encontrarnos con personas que son intolerantes al error, que les cuesta mucho aceptar que una vez una prueba la reprobaron, no porque sean personas incapaces, sino porque una vez rindió un examen en un momento en que no estaba emocionalmente bien, o que fue justo ese día que uno no estaba bien, pero que la foto de ese día no es la foto de todos los días. Bueno, cuando uno empieza a encontrarse con situaciones de personas que no son tolerantes a la frustración, que no se dan permiso para equivocarse, hay que encender la alarma ahí de ver qué está sucediendo, porque en realidad esa intolerancia nos remite también a miedos muy profundos que tienen las personas y que tenemos
de ser rechazados, de no ser aceptados, de creer que porque no hagamos bien algo no nos van a dar bolilla, nos van a dejar afuera. Todas cosas que ustedes dicen, pero, profe, eso es una pavada. Sí, pero saben, esa pavada dentro de la conciencia de muchas personas no es pavada. Es un gran peso, es un gran peso que condiciona muchísimo la manera de asumir el aprendizaje. Así que tengamos presentes estas cuestiones porque son importantísimas a la hora de afrontar la experiencia de aprender y de acompañar a otros en el aprendizaje. Así que como educadores futuros tengamos presente que la experiencia del estrés en el aprendizaje es algo normal que haya estrés, pero siempre y cuando sea el buen estrés, es decir, aquel estrés en cuanto a presión que me activa la motivación, que activa mi energía positivamente para aprender, para incorporar y para modificar aquello que yo debo incorporar y modificar, eh, y no para llegar a un cuadro de mal estrés, de estrés que nos enferma. Bueno, ¿y qué podemos hacer para trabajar con el estrés? Voy a mencionarles algunos tips, algunas orientaciones y recomendaciones que nos pueden ayudar mucho para trabajar con el tema del estrés. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, cuando nos encontramos en situaciones de estrés, muchas veces estamos en contacto con personas que por su intervención, por su manera de manejarse o de relacionarse con nosotros, de alguna manera activan en nosotros enojos, malestar y todo tipo de sentimientos y de pensamientos que justamente producen estrés. Entonces, una primera cuestión es que si en la situación en la que nos encontramos con estrés hay una persona que, a la que reconocemos como que la que motivó o a la que despertó todo este estrés en mí, saber disculparnos. A veces inclusive descargamos nuestra impotencia y nuestro enojo sobre personas que nada tienen que ver con todo lo que nos sucede. Es importante saber pedir disculpas, también saber tomar distancia de las personas a las que se consideran personas tóxicas. Pero, ¿qué es una persona tóxica? En realidad no existen personas tóxicas. Es una manera de llamar a aquellas personas que por su manera de ser generan en nosotros, generan sentimientos, pensamientos y todo tipo de actitudes que nos sacan a nosotros de nuestro propio centro y que no nos permiten desenvolvernos de manera saludable. ¿Sí? Así que si en la situación estresante hay alguien, bueno, fíjate si tienes que pedirles disculpas o si tienes que tomar distancia de esa persona. ¿Sí? Eh, otro, otro tip, otra orientación. Cuando estamos en situación de estrés, habíamos visto que la, la respiración, la frecuencia cardíaca, todo nuestro organismo está alterado. ¿Cómo recuperar el equilibrio integral? El primer paso tiene que ver con la respiración. Regular el ritmo de nuestra respiración es un elemento natural, totalmente no consciente y que va dirigido directamente a nuestro cuerpo para ayudar a que restablezcamos nuestro equilibrio de manera integral. ¿Por qué la insistencia en la respiración? Porque nuestro cuerpo no tiene conciencia. Nuestro cuerpo tiene memoria, pero no tiene conciencia. Y entonces un mensaje verbal a nuestro cuerpo no lo va a asimilar. Nuestro cuerpo no asimila un mensaje verbal. Nuestro cuerpo lo que va a asimilar son mensajes no verbales. Y el primer mensaje no verbal es el de la respiración profunda. La respiración profunda es una invitación a que la frecuencia cardíaca vuelva a un estado saludable, a que la frecuencia respiratoria vuelva a un estado saludable. Y por lo tanto van a empezar a reacomodarse los valores de nuestra sangre y por lo tanto también de nuestras hormonas.
y todo eso va a influir biológicamente en el funcionamiento del cerebro y por lo tanto también va a influir en el funcionamiento de nuestro sistema límbico, de nuestro sistema emocional. Y eso también va a ayudar al restablecimiento de las funciones de la corteza prefrontal. ¿Mm? Así que no es inocente hablar del valor que tiene la respiración. Es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Otros tips para llevar una vida un poco más saludable o llevar el estrés de un modo más saludable. Fíjense esto, escuchar música que sea emocionalmente placentera. ¿Mm? Y esto es parte de lo que vamos a ver más adelante en Psicología de la Música. Hacer ejercicio físico por 1 hora durante todos los días. Pienso en situaciones de personas con una agenda diaria muy recargada, inclusive la experiencia esta de la cuarentena que nos tiene confinados en lugares reducidos, la importancia que tiene mover el cuerpo, hacer una actividad física, eso genera hormonas mm, como son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, todas hormonas asociadas al bienestar. Y justamente en la medida en que nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestra mente van activándose con, eh, con recursos positivos, eso va a ayudar también a ir reubicando la percepción del estrés. No hace desaparecer la situación estresante, lo que hace es darle un tamaño, un enfoque y un lugar más saludable, que no sintamos que estamos hundiéndonos adentro del Titanic, sino que estamos atravesando una situación que es complicada tal vez, que es compleja, pero que nosotros la podemos transitar con mejor energía. Entonces, escuchar música placentera, hacer ejercicio físico, realizar actividades creativas. La música nos ofrece eso, ser creativos. Es una actividad creativa por excelencia. Si no es la música, algún tipo de actividad creativa ligada a lo que es el arte visual, las manualidades, eh, hobbies, cosas que a nosotros nos conectan con nuestra parte creativa, dedicarle un rato a eso. Eso también nos ayuda a justamente a reubicar el estrés. Dedicarle tiempo a charlar con los amigos. Esto también es fundamental. Una persona cuando está estresada, si tiene conductas de aislamiento social, de desconectarse con sus circuitos de amigos, préstenle atención. Una persona que se autoaísla, hay que mirarla, hay que atenderla, hay que ver si la red de amistades está o no. Eso es un dato fundamental y eso como educadores lo tenemos que tener muy, muy incorporado. Que hay que mirar qué pasa con las personas que están calladas, que no tienen relación social. Eso es para atenderlo seriamente. Lo otro, en algunos momentos del día, hacer movimientos para disminuir la tensión acumulada. Hay gente que no puede hacer, supónganse, entrenamiento con bicicleta o no puede hacer algún deporte, pero no hace falta hacer eso. Simplemente con salir a caminar, simplemente con eso, con salir a caminar, dar la vuelta a la manzana, estirar los brazos, eh, estirar las piernas, mover el cuerpo, mover el cuello. Todo eso contribuye a liberar tensiones que se van alojando en diferentes partes del cuerpo y que mucha gente los termina viviendo como las famosas contracturas. Contracturas que nos destrozan con el tiempo. ¿Mm? Otras pistas para transitar de manera más saludable de una situación de estrés. Estar en ambientes que nos contacten con luz natural. Esto parece sencillo, pero no lo es en muchos lugares. Em, que busquemos tener luz natural. En muchas de las construcciones que hay, a veces en departamentos chicos no hay suficiente luminosidad, a veces son departamentos oscuros o casas oscuras. Es importante que tengamos un rato de exposición al sol por día, porque el sol nos ayuda a sintetizar la vitamina D y esa vitamina solamente se sintetiza en el organismo por la acción del sol. Así que tener contacto con la luz natural es muy saludable
Lo mismo que estar con personas que queremos estar. Y esto es otro elemento clave en la gestión del estrés. A veces queremos estar solos y estar solos un rato está bien. A veces queremos estar con determinada gente y hay gente con la que no queremos estar y eso está bien porque eso es parte de una percepción interna muy valiosa, que es con quién quisiera yo estar en este momento. ¿Mm? Respetar nuestros propios sentimientos y los de los demás. Cuando nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente respetemos a los demás. Leer y aprender cosas nuevas. Eso también ayuda. Hay muchas experiencias de personas que llevaban una vida estresada, con muchas ocupaciones, con muchas presiones, y tomaron la decisión de aprender un deporte o empezar a estudiar algo ligado al arte, hacer algo distinto. El hacer algo distinto nos cuentan esas personas que las ayudó a, a conectarse con una parte que estaba como postergada y que inclusive les ayudó a tomar distancia de las situaciones estresantes en las que estaban sometidas y empezaron a recobrar lucidez para tomar decisiones. Eso tiene un valor inmenso. Bueno, espero que con estos tips, haberles ofrecido estos tips les ayude a repensarse, a tomar aquello que les sirva y tengamos presente que todo esto es un proceso que lleva tiempo, pero que en la medida que ustedes tomaron la decisión de encararlo y de resolverlo positivamente, van a encontrar los recursos que necesitan para seguir llevando una vida más saludable. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias por la atención.